Bueno, un gusto. Muchas gracias a los compas de la Milonga por este espacio, realmente muy agradecida. Creo que son necesarios de multiplicar estos espacios de encuentro, de diálogo, de empezar a conocernos y reconocernos como comunidad. Yo soy, como dijo el compañero, bailarina, también histórica, una idónea también. Esto me parece importante que recalcarlo, porque todos o la mayoría de nuestras generaciones nos hemos formado no en institutos formales ni en universidades, sino cada uno hizo su caminito como fue pudiendo, con los profes, consiguiendo una beca de acá, un puchito de plata por acá, porque no había otra manera. Y los institutos que había de formación obviamente estaban en Buenos Aires y no para todos era fácil acceder a esos espacios. Para mi familia, que era una familia de nivel medio, para decirlo de alguna manera, de clase media, era muy difícil. Y aparte antes no existía internet y no había todas estas maneras de saber que también había escuelas de formación allá, y universidades o institutos superiores de formación. Entonces, bueno, nos formamos así y siempre con el anhelo de decir, bueno, y ahora en que terminamos la secundaria y queremos seguir haciendo danza, ¿qué hacemos? Y nada, un montón de compañeros y compañeras se formaron en otras carreras porque no había alternativa, la verdad. Y entonces hay bailarines psicólogos, bailarines de ciencias económicas, bailarines de todo tipo, con otras formaciones, pero sosteniendo como de lugar a la danza, ¿sí?, como el baluarte. Pero muy difícil también sostenerse en la danza específicamente. El que quería dedicarse a bailar arriba de un escenario era muy difícil dedicarse a eso, porque básicamente había que comer, pagar el alquiler, las expensas y los impuestos, vestirse y esas cosas. Entonces, a lo que uno accedía más fácilmente para seguir ligado a la danza de alguna manera era la docencia, ¿no? Creo que todos por aquí nos hemos dedicado en algún momento a la docencia, y bueno, yo incursioné en la docencia, por supuesto. Tuve la fortuna de que se fueran creando en Córdoba los espacios de danza, de educación en danza, de educación superior, y tuve la fortuna de acceder a esos espacios, no solamente para formarme, sino para comenzar a dar clases en esos espacios. Uno tiene que saber que uno lo primero que dice, bueno, pero está en la universidad, se supone que uno para acceder a ser docente universitario tiene que tener un título previo. Bueno, logramos dar esa batalla acá en Córdoba, en la Universidad Provincial, y que los idóneos, los que teníamos formación idónea, pudiéramos acceder a esos espacios de educación, como contaba también Oscar. Pero bueno, ha sido todo un camino de lucha y de ir abriendo ese espacio como de lugar, ¿no? En ese camino yo accedí a ser docente en la Universidad Provincial, accedí a ser docente también en la licenciatura en arte escénico en la provincia de La Rioja, que es una carrera que tiene dos menciones, la mención danza y la mención teatro. Y bueno, por fortuna también la universidad entendió, y también porque la CONEAU le exigía, para poder evaluarla como universidad, exigía de sus docentes una formación que estuviera acorde a ese espacio. Por lo que la Universidad Provincial creó un trayecto de formación para estos docentes que teníamos o idoneidad o una titulación previa que no era de nivel superior universitario, y entonces accedimos a formarnos allí. Eso me posibilitó acceder después al doctorado en artes que estoy terminando de cursar, por suerte ya está, falta la tesis, nada más y nada menos. En este camino también me encontré con un montón de colegas que se la seguíamos peleando, siempre con el deseo, en mi caso, de estar siempre arriba del escenario, porque uno no deja ese deseo realmente. Creo que tomó un colectivo que se fue conformando de a poquito, de aquella reunión que contaba Oscar. Estimo que sale desde ahí, no sé esa transición de colectivo a colectivo, pero
Creo que ahí ese primer grupo de gente toma la posta, escribe un primer proyecto de ley nacional de danza y empieza a presentarse sistemáticamente cada 2 años en que se presentaba por la comunidad, cae el Estado parlamentario, vuelve la comunidad a presentar, cae el Estado parlamentario. Así desde 2012, ininterrumpidamente se presentó el proyecto de ley nacional de danza, como unas 5 o 6 veces, si no recuerdo mal, antes de que, en el caso del colectivo del Movimiento Federal, porque al interior del colectivo después hubo un pequeño quiebre, que creo que es, digo, esas pequeñas disputas que en todos los colectivos suceden, obviamente, creo que no nos hizo perder el rumbo, y eso me parecía importante destacarlo. Cuento esto porque después seguramente Gaby, que va a presentar el proyecto, seguramente hablarás de la ley. Sí, de cómo es el desarrollo parlamentario. Bien, quiero que sepan que actualmente quienes han tomado la posta para la presentación del proyecto han sido 2 diputadas, y entonces hay 2 proyectos actualmente en la Cámara. Pero que también sepan que a pesar de que hay 2 proyectos, estamos trabajando para que ese proyecto se unifique. Y que los proyectos no son sustancialmente diferentes, ¿sí? Hay muy muy poquitas cosas difieren en la letra de cada uno de los proyectos, están a disposición de todos. Por favor, lo primero que se hice fue convidárselo a Mario, porque él me preguntó, ¿y qué pasa con 2 proyectos? ¿Qué son? ¿Por qué 2 proyectos? Nada, porque hubo un quiebre en estos colectivos, pero seguimos adelante porque lo que nos parece más importante es que pueda crearse finalmente el Instituto Nacional de la Danza. Entonces, quiero que sepan que a pesar de que están estos 2 proyectos, uno lo presenta la diputada Marisa Oceda, que seguramente que es el que acompaña a Gaby. Acompaña a los 2. Ya está. Gracias. Y el otro lo presenta la diputada Romina del Pla, que es quien ha tomado desde parte del Movimiento Federal de Danza, que es de donde yo formo parte, ¿sí? Estamos trabajando en esa unión de esa letra para que la Comisión de Cultura pueda, obviamente, debatir y discutir acerca de un solo proyecto y bueno, que ojalá que consigamos que, no solo que, primero que sea, por el primer pasito, dictamen favorable, ¿no? Pasito a pasito. Esto te la dejo como inquietud, Gaby, porque hay una diferencia entre estos 2 proyectos. El que presenta de la mano de la diputada Romina del Pla tiene 3 comisiones, tiene giro en 3 comisiones, y el presentado por Uceda tiene el giro en 2 comisiones. Yo supongo que cuando se unifique ese proyecto, no sé, eso de los giros también se unará, pero bueno, seguramente eso lo podrás explicar más técnicamente. ¿Qué es lo que me parece más importante del proyecto de ley nacional? La primera cosa es que en el caso de nuestro proyecto nos nombra como trabajadores de la danza, y eso me parece fundamental, ¿sí? Porque el reconocimiento de nuestra actividad como un trabajo ya dice mucho. En el caso de los proyectos tanto del INT como del INAMU como del INCA, solo en el caso de la ley del INT nombra a quienes forman parte de ese campo disciplinar como trabajadores. No así en el caso del INCA y del INAMU. Y a mí me parece que es muy particular, algo que discutíamos hace poco con Diego Boris, que fue presidente del INAMU hasta hace muy poquito, es que él decía, bueno, pero lo que pasa es que lo que ustedes quieren es un proyecto de ley de fomento y no es una ley laboral. No, se entiende eso, no es una ley laboral y después apuntaremos a eso. Pero ya que en el marco de una ley seamos reconocidos como trabajadores, para mí es un gran paso. Porque nos pone en comunión con el resto de los trabajadores, ¿sí? Porque podemos luchar por nuestros derechos igual que el resto de los trabajadores. Entonces, si nosotros no nos reconocemos como trabajadores y hay una ley que nos acompaña en eso,
difícilmente la sociedad también quiere reconocernos a nosotros como trabajadores. Eso es una de las cosas que me parecen fundamentales, que presenta el proyecto de ley. Luego que nombra la danza como un valor social fundamental para el desarrollo de la cultura. Y si lo sabrá Oscar, ¿no?, que ha caminado territorio, si lo sabremos todos que participamos de alguna u otra manera en la cultura. Y se habla mucho de que hemos perdido la batalla cultural, y hace muy poquito la escuchaba a la directora de cine, ahora se me va a escapar el nombre, a Lucrecia Martel, diciendo que es desde el espacio de la cultura, de quienes practicamos y hacemos la cultura, que también hemos perdido ese espacio, porque somos nosotros quienes no hemos podido defender no solo nuestro espacio como un espacio de desarrollo, sino que desde la cultura pelear por una ciudadanía mejor. Y eso me parece también fundamental, ¿no? Nos nombra para quiénes, de qué se trata la danza. También me parecía importante esto que decía Oscar, de todas las danzas. Bueno, decir la danza, ahí ya tenemos un problema teórico, pero bueno, no nos vamos a meter en sobre esto, pero es a todas las danzas, ¿sí? Algo que dice es que la danza es considerada, ¿qué se considera danza? Toda actividad corporal de movimiento manifestada artísticamente a través, escuchen, de distintos géneros, estilos y formatos, ¿sí? O sea, todas las danzas. Eso me parece importante. Y por supuesto, ¿por qué pelea esta ley? Que es por la creación del Instituto Nacional de la Danza. ¿Qué es lo que va a hacer el Instituto Nacional de la Danza? ¿De qué manera va a apoyar a la comunidad de la danza? A través de diferentes apoyos financieros que financien diferentes formatos de proyectos, ¿sí? Formatos artísticos, escénicos y de creación, proyectos de espacios de formación. Digo, Tsunami estaría ahí, claramente. Proyectos de grupos, ¿sí? Por la continuidad de esos grupos que se sostienen a lo largo del tiempo, y todos entendemos que nos sostenemos por el amor a la danza, pero que el amor no nos someta, compañeros, por favor. Claro, yo soy madre también, así que sé muy bien de qué se trata eso. El apoyo a los jóvenes emergentes, que también es fundamental, porque están explotando nuestras maneras de pensar la danza también los jóvenes, ¿sí? Nos traen una visión completamente distinta de cómo nos paramos frente a eso que hacemos, frente a eso que producimos, esto de la industria cultural, que para mí es un poco controvertido, pero bueno, ahí vamos, queriendo hacernos de estar ahí. Y bueno, a todo tipo de manifestación cultural a través de la danza. Sí, pensemos en la videodanza, no solamente en los espacios culturales, en formas de documentar la danza también, que también es súper importante. Y esto para el apoyo de la danza no oficial. Sabemos que a nivel nacional el Ministerio de Cultura tiene elencos, ¿sí? O elencos oficiales que ya está presupuestado para esos espacios oficiales, ya tiene su presupuesto. Entonces lo que necesitamos es apoyo para espacios no oficiales, ¿sí? ¿A través de qué? De becas, por ejemplo, de becas de investigación, de creación, ¿sí? De realización. A través del apoyo a los espacios escénicos y a los espacios que son de divulgación de la danza, de formación de la danza. A través del apoyo y de la creación de circuitos de danza, de redes de danza nacional, ¿sí? Redes de teatro, redes de, nombra la ley como espacios amigos de la danza, que me parece fundamental. Y a través también del apoyo de la difusión de la danza, ¿sí?
Eso de manera general, cada uno de los proyectos los dice a su modo, pero en los dos está contemplado esto que nombraba hace un rato Oscar de, bueno, una vez que esté, ¿cómo la llevamos a cabo? Bueno, primero demos los primeros pasos, pero lo que está incluido sí en estas leyes, que me parece importante, que es un paso que dimos, porque el año pasado el Movimiento Federal de Danza logró la primera presentación oficial, digamos, a través de la senadora Norma Durango, que ya lo presentó en senadores primero, también cayó ahí en el Estado parlamentario, el anteaño, perdón, en el 2021. Lo que se incluye en este proyecto que hizo la comunidad es de qué modo se iban a destinar fondos a la creación de este instituto. Y entonces ya hay una evaluación, incluso un informe que llevaron a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que dice cómo se van a distribuir, de dónde se van a sacar los fondos y cómo se van a distribuir o redistribuir en realidad, o asignar partidas específicas para la creación de este instituto. Eso está. Entonces, bueno, ya no falta tanto, me parece, ¿no? Así que bueno, una de las cosas que nosotros peleamos mucho desde el Movimiento Federal de Danza es, y esto también lo rescato de lo que decía Oscar, es la cuestión del federalismo. Porque, como ya sabemos todos, todo pasa por Buenos Aires. Lo vimos claramente en la reunión de apoyo a la Ley Nacional de Danza, se organizó en muy poquito tiempo. Yo, por suerte, la verdad que logré apoyo de la Universidad Provincial para poder estar ahí, pero no accedimos todos a un apoyo, y entonces teníamos compañeros en la Patagonia que les hubiera encantado estar ahí, pero no pudieron porque tenían que pagar un pasaje de 100.000 pesos en avión, imposible, inviable. También compañeros de Salta, tenemos compañeros en todo el país. Entonces me parece fundamental que en la creación del instituto seamos muy cautos en cómo dividimos también algo que se está discutiendo ahora en esta unificación de los proyectos, es cómo va a estar estructurado el instituto y cómo van a estar distribuidas las regiones culturales del instituto, porque de eso dependerá cómo va a estar distribuido el recurso también, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo sobre lo que se está trabajando muy fuertemente. No es fácil, porque también tenemos que saber que desde donde se redistribuyen los recursos también hay intereses que van a querer no redistribuir esos recursos, pero bueno, es algo que tenemos que disputar, porque llevamos demasiados años, ¿no, Oscar? Y creo que la comunidad de la danza se lo merece. Bueno, eso. Después seguiremos con preguntas. Muchas gracias.